En las últimas fechas estamos asistiendo a fenómenos meteorológicos extremos en la provincia de Alicante. La borrasca Gloria nos ha dejado, afortunadamente ya, después de su paso, ha dejado algunos establecimientos en la costa de la provincia de Alicante bastante destrozados y también muchos daños materiales. Y lo más lamentable, algunas vidas que se han perdido durante estos días. Y echando la vista atrás, en las últimas semanas también hubo algunos fenómenos. En los últimos meses, en septiembre, recuerdan la Dana en la Vega Baja alicantina, hemos sufrido en la provincia de Alicante el devastador azote de ese cambio climático que nos está trayendo estos fenómenos extremos. No solamente en cuanto a climatología se refiere, sino en otras muchas situaciones en las que se producen emergencias. Allí están ellos, los que hoy me acompañan en esta mesa. Vamos a hablar precisamente de eso, de las emergencias, de cómo se atienden y de cómo están de coordinados estos cuerpos de emergencia en Alicante. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Son los que siempre están, incluso cuando no les llamamos, pero que cuando tenemos una emergencia, sufrimos un peligro, estamos en una situación de riesgo, ahí suenan sus sirenas y enseguida están para atendernos, a nosotros y a cualquier persona que esté en una situación de riesgo. Roberto Rodríguez es técnico de la Unidad Provincial de Emergencias en Cruz Roja. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A este otro lado está David Moratilla, que está en la jefatura de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y aquí a este lado está Gloria Martínez, que es jefa del Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y antes de nada, os quiero dar las gracias a vosotros tres por lo que representáis y a todos vuestros compañeros que están trabajando en cada una de vuestras unidades por esa pasión que le ponéis a vuestro trabajo para velar por todos nosotros. Ya sabemos que muchas veces ni sabemos que existís porque no nos hacéis falta, pero es cierto que cuando hace falta, ahí estáis. Así que empiezo con muchas gracias por estar a todos ahí. Gracias por el reconocimiento. Y ahora sí os voy a preguntar que nos situéis. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿A qué se dedica la unidad a la que pertenecéis? Roberto. Pues nada, pertenezco a la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la provincia de Alicante y nos encargamos un poco de coordinar a todo el equipo voluntario de la provincia para que lleven las actuaciones a cabo en caso de que haya cualquier tipo de emergencia, como es en este caso con la última, la de Gloria. ¿Qué tipo de cosas hacéis habitualmente? Coordinamos todo tipo de emergencias, desde llegada de inmigrantes a nuestras costas, como de emergencias que se puedan dar en cualquier población de la provincia, como en el pasado septiembre el Dana, que nos afectó a toda la Vega Baja, y nada, actualmente seguimos trabajando en el restablecimiento de esa emergencia por personas que siguen trabajando todavía, y actualmente pues con este último temporal. David, ¿quiénes sois en el Parque de Bomberos de Alicante? Pues mira, somos el Space del Ayuntamiento de Alicante, los bomberos de Alicante, porque si dices Space es posible que alguien no nos reconozca. Somos los bomberos del Ayuntamiento de Alicante y bueno, realmente somos los chicos para todo, porque hacemos todo tipo de servicios, desde un simple incendio menor o conato de incendio hasta cualquier tipo de incendio industrial, pasando por tipo de rescates, bueno, también previo a todo ese trabajo pues tenemos un servicio de prevención que también pues bueno, es parte de nosotros, ¿no? Y así como hacemos también campañas escolares, información a todo tipo de colegios, medios públicos y vamos, un poco de todo. Y Gloria, ¿quiénes sois en vuestra unidad? Sí, bueno, nuestro departamento es un departamento técnico que pertenece al Servicio de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. El trabajo que se realiza es fundamentalmente técnico, de colaboración en la coordinación en caso de emergencia de los recursos municipales y gestión de las emergencias.
Un poco lo que hacemos es la elaboración y la supervisión de los planes de emergencia municipales frente a riesgos naturales o otro tipo de riesgos que haya en el municipio. Hacemos la revisión y la supervisión de los planes de autoprotección de los centros, de los colegios, de las instalaciones, colaboramos con ellos a nivel técnico. También realizamos la colaboración en simulacros de los establecimientos municipales, de las industrias, de los colegios. Y luego, por otro lado, del departamento técnico también depende la agrupación de voluntarios de protección civil local, que es un servicio complementario que colabora con los servicios esenciales de emergencias, policía local, bomberos, en todas aquellas tareas en las que se les pueda requerir o necesitar un apoyo por parte de los voluntarios de protección civil, que altruistamente pues siempre prestan su tiempo y su servicio a través del ayuntamiento a los servicios de emergencia, un poco a nivel general. Y a los que hay que darles también las gracias por dedicar su tiempo, como también a los voluntarios de Cruz Roja, que hay muchísimas personas que buscan la razón que sea para estar ahí unas horas, unos días o el tiempo que haga falta en esos momentos. Yo decía al principio que me da la sensación de que los últimos meses o los últimos tiempos, años, no sé, en Alicante están pasando muchas cosas, ¿no? No sé si esto del cambio climático o es que nos hemos convertido en algún foco o algo, pero es verdad que... Sí, la verdad es que a nivel de meteorológico sí que estamos teniendo situaciones cada vez más y más comunes, ¿no? Porque en un principio, bueno, lo que pensábamos en las inundaciones, me acuerdo cuando era pequeño, las inundaciones del 82, luego las del 87, que decíamos, eran periodos de inundaciones que pasaba de largo en largo. Ahora, fíjate, el año pasado tuvimos la Dana y ahora tenemos otra alerta de inundaciones y vamos, cada vez son más insistentes, ¿no? Sí que dicen que, ahí ya no puedo opinar yo, pero sí que dicen que es todo derivado del calentamiento global, cambio climático y todo eso. Escucharemos a algún experto hablar de esto durante el programa de hoy. Pero, ¿se os ha incrementado el trabajo en los últimos años en los que lleváis sí, en todo el área de emergencias, es verdad, como decía el compañero de bomberos, que se ha incrementado bastante. De hecho, si recordamos un poco en marzo del año pasado, que comenzaron con las inundaciones en Javea, que se desbordaron ríos y hubieron demasiadas actuaciones, durante todo el año han seguido pasando diferentes emergencias, como incendios también en verano, volvimos con la Dana, etc. Vamos a hacer un balance de lo que hemos vivido estos días. Me contáis también de primera mano, ahora que ya ha vuelto el mar a la calma, después de este azote que nos ha dado el tiempo. Pero en primer lugar le preguntábamos al concejal de emergencias del Ayuntamiento de Alicante y de Seguridad, José Ramón González, que nos hiciese un balance sobre esa situación y sobre lo que se ha vivido en la ciudad. Hacemos un balance positivo porque efectivamente, como habéis dicho, hemos tomado medidas preventivas para evitar posibles incidencias. Tengo que decir que estos 2 días han sido días dentro de las pequeñas incidencias que puede haber habido de normalidad en la ciudad, con un comportamiento ejemplar de los ciudadanos que han hecho caso de los avisos que se han hecho por parte del Ayuntamiento de Alicante. En la carretera de la Cantera, ¿no?, que se ha cortado un carril por el viento y el agua, pues para evitar, ¿no?, un posible incidente. Sí, sobre todo por el tema de las olas que están chocando ya, saltan a la calzada, sobre todo en el carril derecho de acceso a la Albufereta, y entonces hemos decidido, por precaución también, evitar, pues efectivamente, posibles incidencias con los conductores. Es una causa frecuente de accidentes el que caiga una ola, que caiga encima del coche y el conductor pues tenga algún pánico o algún miedo y pueda producirse un accidente. Por lo tanto, hemos cortado el carril de subida de la parte derecha. ¿Ha habido otro aviso por un intenso olor a gasóleo en la zona del puerto, el ayuntamiento incluso? Sí, un olor a gasóleo en la playa del Postiguet. Suponemos que debido al temporal de mar que hay ahora mismo, ha pasado de algún barco gasóleo
y por lo tanto se ha ido hacia la playa del Postiguet. Nuestra misión es prevenir cualquier situación de peligro para los ciudadanos y para eso se han desplazado tanto policía como técnicos de medio ambiente del ayuntamiento para ver cuál ha sido la causa y también ver las consecuencias y tomar medidas preventivas para evitar que los ciudadanos accedan a la playa del Postiguet. En los últimos días han pasado muchas cosas, desprendimientos de ramas, de carteles, por el viento, el fuerte viento, la borrasca Gloria, ese olor a gasóleo que se está investigando en la playa del Postiguet. También en el Colegio Campo Amor estuvieron ahí los bomberos porque hubo también algunas fugas y demás. Hacedme vosotros vuestro balance. ¿Qué ha pasado estos días, David? Pues vamos, yo creo que no ha sido mucho mayor que... No ha sido una situación tan grave como ha podido ser otro periodo de vientos o de lluvias. Yo creo que las incidencias a nivel de bomberos, actuaciones de bomberos que hayamos realizado, no ha sido una gran incidencia. Creo que nos ha pasado de lado todo este temporal, ha sido más a nivel costero y a nivel del interior. Hablo de nevadas, hablo de lluvias también en la zona norte, pero lo que es aquí en el municipio de Alicante no hemos tenido un periodo intenso de lluvia y viento. Sí que ha habido una hora, sobre todo una de las noches de toda esta borrasca, sí que hubo un poco más de incidentes, pero vamos, son incidentes como bien has comentado, pues bueno, son árboles, carteles, cornisas, cables, toldos, todo. Cayeron varios muros, cables, guirnaldas, de todo, pero no es un volumen de incidencia como para decir hemos estado, o sea, que haya sido mayor que otra época. ¿Cuál es vuestro balance? Bueno, nosotros desde Cruz Roja sí que a nivel provincial hemos tenido mayor impacto, sobre todo en la zona norte, en Por el Denia y en ámbito de Javea, actuación, claro. sobre todo en el área costera de Javea y Denia, que sí que es verdad que subió el nivel del mar debido al oleaje y sí que inundó pues, bajos comerciales, incluso urbanizaciones. Y luego en el área de la montaña, debido a las nevadas, en la localidad de Bañeres y de Alcoy, sí que hicimos mucha prevención a la hora de pues un poco informar a los ciudadanos de qué carreteras se podían circular, cuáles no, dando un poco de refuerzo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sí que hemos hecho diferentes, en Bañeres exactamente, muchas movilizaciones de llevar médicos a los domicilios, porque habían 4 metros de nieve y la gente no podía salir de sus domicilios, y acercar eso, medicación o comida si lo necesitaban, además de hacer prevención, haciendo llamadas a todos los usuarios desde la asistencia, más de 3.000 llamadas, informándoles de cómo estaba la situación y sobre todo incidir siempre en la prevención. Gloria, ¿cuál es vuestro balance? Sí, bueno, desde el Departamento de Protección Civil hemos llevado durante todo el episodio y desde que teníamos conocimiento por parte de la Generalitat del aviso de temporal, pues hemos llevado todo el seguimiento de la situación meteorológica para ir contrastando por las vías oficiales y otras aplicaciones de las que disponemos, contrastando la información prevista. Y hemos visto que verdaderamente se iban cumpliendo las predicciones, sobre todo en las franjas horarias en las que teníamos las predicciones de riesgo, Qué de importante vientos. es eso, ¿eh? La verdad que sí, porque cuando las predicciones no coinciden con luego lo que sucede en la realidad es cuando se desborda porque no estás preparado, aunque nosotros siempre lo que se suele hacer es, ante la duda, como ha sucedido en esta vez, que se ha cumplido la predicción en la franja horaria, pero ha sido la intensidad mucho menor que la que teníamos prevista. Pues hemos seguido los protocolos que tenemos establecidos en el ayuntamiento a nivel de movilización de recursos, de alerta a los servicios municipales y del traslado de la información, sobre todo, que es muy importante, a la población, a través de los medios de comunicación, que son los que más llegan, y luego por los medios propios, a través de la página web del ayuntamiento, indicando que se deben de consultar las páginas web municipales y de la Generalitat Valenciana, y de las redes sociales. Por eso es muy importante que la población consulte o tenga acceso, se interese
por la información que está colgada en las páginas oficiales y en cualquier momento, bueno, sobre todo que esté informada. ¿Cómo se planifica esto, cada uno de vosotros? ¿Cómo os planificáis cuando os llega un aviso de AEMET? ¿Yo? Sí, bueno, yo ahora quiero que interactuemos un poco entre todos. Pues en principio cuando recibimos las alertas meteorológicas por parte de AEMET, por parte del Departamento Técnico de Protección Civil, pues empezamos con una preparación, una movilización de recursos, recursos materiales y recursos personales, para poder cubrir o hacer frente a todo lo que se pueda producir. También en función del nivel de activación, pues el nivel de activación requiere una cantidad de medios que en función de ese nivel pues se van activando progresivamente. Sí, bueno, nosotros a través desde el día que se declaró la preemergencia, a través del 112, que establece diferentes tipos de preemergencia, nosotros inmediatamente activamos a todo el equipo voluntario de la provincia mediante los medios de comunicación internos, prealertándoles de que es posible de que suceda una emergencia o pase cualquier emergencia, ¿no? Entonces, cada voluntario nos pasa una disponibilidad de los horarios que tienen. Tenemos que entender que ellos también a veces son personas afectadas y en función de esa disponibilidad organizamos unos turnos para poder dar respuesta ante cualquier tipo de incidencia que nos reclame el 112 o a través de nuestros medios de urgencia. ¿Cuánto tiempo hay para todo eso? ¿En cuánto tiempo se relaciona? A veces se hace un poco complicado, pero bueno, teniendo un poco la previsión, y es verdad que cada vez las agencias nos informan con más previsión, nosotros les vamos marcando horas a los voluntarios y les decimos, pues pasarnos una disponibilidad para los próximos 3 días porque creemos que va a haber más incidencias. Entonces, depende de las localidades, desde nuestro centro de operaciones autonómico se recepcionan esas disponibilidades y en caso de tener que actuar, pues ya contamos con todo ese equipo voluntario. Sí, nosotros, bueno, desde el departamento un poco como actuamos es, estamos pendientes de que nos llegue en primera instancia los avisos, que muchas veces a través de los medios de comunicación ya estás un poco informada de que puede llegarte en breve, ¿no? Entonces, tanto a nosotros como a la alcaldía, a los servicios de emergencias policía local, nos llegan los avisos y los boletines avisando de temporal. Sois un poco también un departamento intermedio, sí, ¿no? Porque, es un poco, lo que nosotros hacemos es un poco reforzar la información e intensificar el seguimiento de la situación, contrastar esa información por otros canales, confirmar, trasladarlo a los servicios municipales, no solo a los de emergencias, sino infraestructuras, mantenimiento, tráfico, todos los servicios que puedan tener una afección en sus competencias, deportes, cultura, que lleva el castillo, etcétera, todas las actividades. Y entonces colaboramos también luego en la transmisión de las órdenes o medidas que se adoptan por parte del alcalde, que es el director de todos los planes y el que realiza las suspensiones o los levantamientos de las órdenes. Realizamos esa colaboración para trasladarlas a los servicios y que luego ellos ya actúen en consecuencia. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la agrupación de voluntarios de protección civil, que hacen una labor como Cruz Roja, se activan igualmente, se movilizan los voluntarios para que estén preparados, se les convoca en base, cuando ya es inminente el episodio, para que su movilización sea más rápida y de la misma manera pues se organizan en grupos de trabajo con antelación para poder actuar a requerimiento ya del lugar o el punto donde pueda haber un problema y puedan apoyar. En esas reacciones tan rápidas que tenéis, que contáis, vais a contrarreloj, buscando, me imagino que ya con un protocolo que tenéis establecido, la experiencia que también es un grado importantísimo, pero hay que descartar informaciones que no sean ciertas, que esto también pasa, ¿no? De repente se cuelan fotografías en redes sociales que no corresponden al momento, avisos que tampoco corresponden, todo esto hay que filtrarlo también un poco, ¿no? Para eso siempre se recomienda que la gente se fíe de fuentes oficiales, no simplemente de un comentario que se comparte en una red social o en un medio, no sé, que no es oficial, ¿no?
Eso es importante, porque la información desde que sale hasta que llega al ciudadano puede pasar diferentes alteraciones que sigan siempre las vías oficiales y que hagan caso, por supuesto. Y vosotros sobre todo también, ¿no? Quiero decir que muchas veces se cuelgan vídeos o fotografías o tal, pero hay que confirmar que efectivamente es del momento, del lugar, es decir, todo eso muy rápido, ¿no? Sí, es lo que decía un poco el compañero. Nosotros la información que trasladamos a través de las páginas municipales y de las redes sociales municipales es la información contrastada, que o bien es la fuente son los propios servicios de emergencia, policía local o bomberos, o es información que nos viene a través de otros organismos oficiales como puede ser la Generalitat o la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, lo que es muy importante, más que la información propia visual, es dónde está, en qué portal o en qué vía está colgada, porque ahí se filtra a través de los gabinetes de prensa y de información de los propios organismos, se filtra esa información y se contrasta, cuando hay alguna duda, se contrasta con los servicios y se actúa en esos portales. ¿Qué pasa en el momento que empieza a generarse una situación de alarma? ¿Os suenan los teléfonos? ¿Os llamamos? Oiga, ¿qué pasa? Oiga, que están cayendo rayos en tal sitio, ¿no? ¿Situación de alarma te refieres a meteorológica? Sí, o en cualquier circunstancia de una situación de emergencia. Bueno, sí que es verdad que también depende mucho de la hora. Cuando ocurre de día, pues te suena mucho el teléfono, o incluso, bueno, entran muchas más cartas porque todo va filtrado a través del 112, y sí que es verdad que te llegan muchos más avisos de la población. Evidentemente, si hay un episodio de viento por el día, la gente lo ve todo, ¿no? Y evidentemente, si ocurre por la noche, la gente durmiendo pues no se da cuenta de muchas cosas, entonces también cambia mucho. Las reacciones suelen ser, siempre inmediatas. Lo que hablamos, si tenemos una previsión de un episodio de viento, pues evidentemente tenemos que tomar tener la previsión de tener todo el personal, incluso salir a la calle, dividirlos en grupos, en sectores, en función donde más incidencia vayamos teniendo. Si tenemos, por ejemplo, una zona, un punto negro, por ejemplo, no sé, por decir uno, en la zona de la playa de San Juan, porque bueno, pues allí está afectando más porque está más cerca de la costa y demás, pues se desplazan los medios o se movilizan los medios más hacia puntos más concretos. A veces hay temblores de tierra, hemos tenido también, ¿eh? Sí, lo que pasa que eso ya es sentir nosotros, de momento, yo creo que, bueno, eso lo pueden decir mejor mis compañeros, pero vamos, de momento son simplemente sensaciones, ¿no? Se ha movido una lámpara o he notado una pequeña vibración, ¿no? Y de repente, como por suerte, nos interconectamos con todos, ¿no? Alguien que vive por esta zona ha notado el temblor. Sí, las redes sociales son las que suelen hacer movimientos. En esos casos también llegan los avisos a través de la Generalitat, porque el Instituto Sismológico enseguida los registra y la información también fluye igual que cualquier otro tipo de riesgos. Sí. Estamos hablando de emergencias de todo tipo, yo creo que vayamos analizando un poquito todas. Antes hemos hablado de esa posibilidad del cambio climático que podría estar incidiendo en todo esto. Estuvo aquí con nosotros Jorge Olcina, que es una eminencia en la climatología, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, y ya habló largo y tendido sobre la incidencia que está teniendo el calentamiento global, el calentamiento del Mediterráneo, en todos estos fenómenos extremos que estamos experimentando. Lo escuchamos. Históricamente el clima mediterráneo ha sido un clima de extremos, ¿no? Hemos tenido inundaciones, hemos tenido sequías, ¿no? Temporales. Lo que estamos notando en las últimas décadas es que ese tipo de episodios aparecen con una frecuencia mayor de la que lo hacían hace décadas pasadas, ¿no? Y claro, eso no tiene una explicación ya estrictamente natural. Eso es un poco el cambio que está provocando la acumulación de gases en la atmósfera, ¿no? Ese calentamiento forzado lo que está generando es que los fenómenos atmosféricos se produzcan con una anarquía un poquito mayor en nuestra zona mediterránea y tengan efectos pues un poco más evidentes
podríamos decir, más perjudiciales para el ser humano, para sus actividades, de lo que lo eran hace décadas, ¿no? ¿Qué de novedad nos ha aportado el episodio de la gota fría, por ejemplo, de la Vega Baja de septiembre? Que las lluvias están cayendo en menos espacio de tiempo y de forma más intensa, ¿no? Eso, digamos, sería uno de esos inputs que el calentamiento atmosférico, y en nuestro caso también, por eso es la singularidad del Mediterráneo, de nuestro mar Mediterráneo, está imprimiendo al clima, ¿no? Y por eso, bueno, pues se registraron cantidades de 400, de 500 litros en Orihuela en apenas 6-7 horas, ¿no? Claro, esa novedad, ese aporte nuevo de un fenómeno que evidentemente tiene registros históricos y conocemos gotas frías, al menos desde que tenemos datos atmosféricos registrados, siempre ha ocurrido, pero bueno, se van aportando estos matices nuevos que nos hacen, bueno, pues preocuparnos, ¿no? Porque son aspectos que no favorecen la convivencia del ser humano en la Tierra, ¿no? Cada vez se está haciendo más compleja precisamente por este tipo de efectos que hasta ahora no teníamos. ¿En qué os influye esto que dice Jorge? Bueno, nos influye como bien ha comentado, en una mayor tasa de incidencias, ¿no? de servicios, pero sí que es verdad que desde el Space, cuando se ocurren episodios de este tipo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar todos los medios a la calle, dividirlos por todas las zonas de Alicante y en función de lo que nos vayan avisando desde Central, pues ir trabajando. Sí que es verdad que cuando se produce un episodio de este tipo, puede llegar un momento en que nos desborde, porque sí que es verdad que nosotros tenemos una capacidad de respuesta, pero hay veces que esa capacidad de respuesta puede ser sobrepasada. Entonces, por eso lo principal es que la población esté avisada y sobre todo que no se cometan imprudencias. Imprudencias porque si te están avisando de que hay un aviso meteorológico, por favor no salgas a la calle porque hay riesgo de que produzca todo tipo de accidentes, ¿no? Entonces te quedas mejor en tu casa y así un poco pues tú estás seguro y por otro lado nosotros también pues nos aumenta ese tipo de incidencias. Sí, porque bueno, si tenía uno preparado un viaje para el fin de semana y se está diciendo que va a caer una buena tromba con vientos, una borrasca de ese tipo, pues lo mejor es reaccionar cuanto antes mejor. Decía Jorge, más cantidad y en menos tiempo, por lo tanto eso recorta todavía más vuestro tiempo de actuación. Claro, sí, siempre lo que dice que en muy poco tiempo puede caer una gran lluvia y si no hay una suficiente alerta de antes, la gente sigue haciendo su vida normal y ahora de salir a la calle pues se encuentra, como decía el compañero, ante estas situaciones. Siempre nosotros desde Cruz Roja recomendamos la prevención y si no es necesario salir de los domicilios, no hacer esas salidas. Igual también hemos tenido la incidencia de que el aeropuerto ha estado cerrado también por las inclemencias del tiempo. Han pasado dos cosas en el aeropuerto, sí. Primero se incendió y después esto. Y aún así la gente veíamos que seguía yendo al aeropuerto sin un poco hacer caso a las recomendaciones que daban los medios oficiales. ¿En qué os influye? Pues a ver, para estas situaciones de emergencia los municipios, los ayuntamientos disponen de instrumentos de respuesta que son los planes de emergencia. Los planes de emergencia son los documentos que organizan una respuesta frente a una gran emergencia, a una emergencia que llamamos emergencia extraordinaria, en la que los recursos deben de coordinarse y se establecen y se convocan órganos de gestión de la emergencia en distintas fases, porque la emergencia puede evolucionar negativamente, como decía mi compañero, sobrepasar los recursos propios, necesitar recursos externos de otros municipios, de otras provincias, incluso de otras comunidades autónomas. Entonces todo eso tiene que ir debidamente coordinado para que la respuesta sea rápida, eficaz y se cumpla el objetivo, ¿no? Que es controlar y atender a la población, minimizar los riesgos y minimizar sobre todo pues eso, los daños.
Entonces es muy importante desarrollar y tener esos planes de emergencia implantados, que la población los conozca y activarlos en función de lo que la naturaleza de la emergencia vaya requiriendo. Eso es lo que facilita la atención en estas grandes emergencias, porque es fundamental la coordinación cuando llegado a este punto y estas situaciones. Es fundamental la coordinación entre todos los recursos municipales, tanto intervención, bomberos, policía, albergue, asistencia, los recursos sanitarios, todo tiene que funcionar coordinadamente para que no se produzca el caos, ¿no? Que es lo que en muchos momentos, en muchas situaciones sucede, cuando de repente y sin aviso, pues de manera rápida llegan estas. Claro, porque a toro pasado todos sabemos, bueno, si las medidas han sido demasiado o no, tal, después, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero se toman medidas que hay que tomarlas a un futuro inmediato. Claro. Y no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero por si acaso. Tampoco hay que ser demasiado catastrofista, me da la sensación, ¿no? De que hay que decir, bueno, pues hasta que no lo tengamos confirmado. Digo esto porque se han producido, por ejemplo, en los últimos días, cierres de parques y jardines en Alicante, se han suspendido actividades al aire libre, en centros deportivos y centros culturales de la ciudad, y estuvieron hasta el último momento a ver si se suspendían las clases en los colegios o no. Y al final en Alicante no se suspendieron. Quiero decir que son decisiones que se toman... Sí, bueno, se toman en función de, como decíamos, de la situación real y de la previsión y de la naturaleza del riesgo que tengamos, ¿no? No es lo mismo tener riesgo de vientos que tener riesgo de fuertes lluvias, que tener riesgo de nevadas. Cada uno puede tener una afección en un elemento distinto del municipio. A lo mejor las lluvias pueden afectar más a las vías de comunicación de manera generalizada que los vientos, que pueden afectar no ya a la vía, sino al tráfico. Dentro del tráfico rodado, a la tipología del tráfico, a camiones o otro tipo. Entonces, en función del riesgo es cuando se van determinando las actuaciones unas u otras. En principio, para el riesgo de viento en este episodio, por hacer una referencia a un caso concreto, lo que se determinó fue, lógicamente, la suspensión de las actividades al aire libre, que es lo que puede provocar un accidente porque huele pues, un techado, una teja, elementos, paneles informativos, arbolado, parques, jardines. Entonces eso es un poco lo que se suspendió, ¿no? Las actividades al aire libre, veladores, se cierran parques, jardines para evitar el tránsito por las zonas más vulnerables, porque arbolado hay en toda la ciudad, pero los parques y jardines son los que tienen los árboles de mayor tamaño, más cantidad, etcétera. Entonces, un poco se va determinando la medida en función del riesgo concreto y de la evolución de la situación. Ha sido un poco el criterio que se ha adoptado. Claro, digo, porque lo fácil sería decir, no, lo cerramos todo, se suspende todo y se va todo por casa. Claro, pero no es así. Esto también muchas veces realizar ese tipo de actuaciones también supone por defecto, si realmente no está adecuado al riesgo que se está sufriendo, un perjuicio, tanto si es desproporcionado a la precaución. Porque pues cerrar un colegio no supone que los niños se queden en casa, porque los padres trabajan o igual tienen que desplazarlos, pero a otro lugar, no al colegio. Digo esto porque me consta que estuve hablando con José Ramón el lunes por la mañana y me decía, estuvimos hasta el último momento analizando la situación, consultando con todos. El hecho de que se suspendan las clases no es porque haya riesgo en el colegio, si es por viento, porque es un edificio puede ser cerrado. En el traslado también, puede ser en lo que sobre todo es por los traslados y por el estado de los accesos y de las vías de comunicación al colegio, para que no se saturen las vías de comunicación, o si hay riesgo por inundación que no se transiten. Entonces se valora un poco todas las circunstancias. Lo que sí que se advierte en estos casos es a los colegios, que sí que muchas veces tienen actividades fuera de lo que es el edificio, en el patio, recreos, actividades extraescolares, de deportivas por la tarde, sí que se les advierte y se les traslada la información para que sí que, y muchos de ellos me consta que lo han atendido, se suspendan o se tenga precaución en esos recintos que están al exterior dentro de su delimitación del centro. ¿Cómo es ese momento de la decisión y cuáles son los criterios? Es una mesa técnica, entonces lo que se hace es sobre todo valorar
toda la previsión que tenemos de todos los partes que nos van llegando de las vías oficiales. Se ponen sobre la mesa y bueno, en principio, mira, estoy ahora recordando el episodio de la Dana, que bueno, nosotros tuvimos suerte porque nos pasó de lado, ¿no? Y bueno, es verdad que estuvimos ahí mucho rato mirando en la aplicación del móvil a ver para dónde iba, ¿no? Sí. En la primera reunión que tuvimos, que también estaba presente Gloria, bueno, ahí creo que fue a las 10, las 11 de la mañana, en esa reunión se estaba valorando si ese día se iba a decretar el cierre de los colegios para ese día. Claro, es lo que venimos a decir con la compañera, si se decreta en ese momento el cierre del colegio para ese día, puede ocasionar un perjuicio mayor que el propio cierre del colegio. Entonces se determinó para el día siguiente, que fue cuando evidentemente no hubo clase. Luego también hay un factor muy importante que, aparte de la predicción, también es muy importante lo que es la observación del fenómeno en tiempo real, o sea, la constatación en tiempo real de lo que está sucediendo. Para eso lo que tiene que hacer la información es fluir al revés, o sea, los servicios municipales que están en la calle, en la vía pública, atendiendo todo el municipio, bomberos, policía, que sí que tienen una presencia continua, son un poco los que van trasladando realmente cuál es la situación de riesgo o de peligro y en qué puntos de la ciudad. No, muchas veces no es en toda la ciudad, a lo mejor tenemos una predicción de lluvia, pero obviamente en el barrio concreto no viene, ¿no? Hasta ese nivel de detalle no se puede predecir. Entonces, lo que hacen los servicios de emergencia y los servicios municipales que están en la vía pública es trasladar cuál es la situación real para también tenerla en cuenta a la hora de valorar la adopción de medidas por parte del alcalde. Existe un feedback de comunicación, una comunicación bidireccional, porque es muy importante que nosotros, estando, bueno, sobre todo por ejemplo policía local, como ha comentado, que está en zonas donde hay una mayor incidencia, toda esa información fluye dentro de un centro de emergencias que ahí es donde se filtra o se distribuye todo el tipo de información para luego para las actuaciones. Es un tiempo muy corto, ¿verdad? Pero que se toman muchas decisiones en momentos, se va mirando en todo momento, ¿verdad? Todo el tiempo. Sobre todo cuando tienes un cúmulo de intervenciones que te vienen en ese momento, tienes que priorizar. Evidentemente tienes que priorizar sobre las más graves, sobre las que no lo son tanto. A lo mejor para un peatón o para alguien que está en un vehículo que está atrapado, pero simplemente me refiero que su coche no le arranca o que se ha quedado en una acera, que le ha caído un árbol. Me refiero que no se puede movilizar. Evidentemente hay que priorizar sobre las intervenciones más importantes. Entonces, claro, lo que puede ser importante para unos, a lo mejor no, hay cosas más importantes, entonces sí que es verdad que eso lo tienen que entender muchas veces. Sí, lo digo, yo estaba, yo creo que hasta las 10 y pico de la noche el domingo, pensando, ¿habrá colegio mañana? ¿No habrá? Tendremos que llevar a los niños al colegio, ¿no? Estábamos hablando de esos fenómenos extremos. También estuvimos en el propio Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y Samuel Benier nos hablaba también de esos fenómenos que están interviniendo en estas emergencias que sufrimos durante los últimos días. Sí que parece que están aumentando los extremos y que esto podría estar relacionado con el cambio climático. En el caso de la provincia de Alicante sí que tenemos ya algunas evidencias. La más importante, de la que estamos más seguros, es que por la noche, especialmente en verano, hace más calor. Están aumentando en las noches tropicales y las noches ecuatoriales. Es decir, cuando no bajamos de los 20-25 grados. Otra cosa muy curiosa es que en Alicante, por ejemplo, no llueve menos que antes, pero llueve diferente a como llovía antes. Llueve menos días, pero llueve lo mismo más porque las precipitaciones son cada vez más concentradas. Y lo más curioso, en el caso de la montaña de Alicante, gracias a una serie realizada por un agricultor llamado Ángel Bañó en la Sierra de Penàguila y distribuida por Pablo Mirete, que es un geógrafo aquí de la Universidad de Alicante, podemos saber que en los últimos años las nevadas en la montaña de Alicante se han triplicado
a partir de 2000 respecto a los años anteriores. Por tanto, sobre todo en nuestra zona, más que un aumento de la temperatura, lo que más nos debe preocupar es un aumento de los fenómenos extremos, ¿no?, en una zona tan densamente poblada como es la nuestra. Es verdad, el otro día estuvimos en Onil, un equipo de esta casa, y había una nevada allí tremenda, que hasta ha nevado muchas veces en Onil, pero no con tanta intensidad. Roberto, y a todo eso pensamos que hay muchas personas en Alicante que viven en la calle, que están en las calles, algunos trabajan también por las noches y demás, es decir, y estos fenómenos extremos tan rápidos hace que se active también otra parte de Cruz Roja, que es la que tiene que atender a estas personas. Sí, bueno, aquí en la localidad de Alicante, a través de un convenio que tenemos con el ayuntamiento de la localidad, se activan las unidades de emergencia social, que son equipos de voluntarios que salen por la calle a ver a esas personas sin hogar, que no tienen techo ese día, y se les informa de que se abre una parte del CAI, que es el albergue municipal de Alicante, y se les intenta desplazar para, cuando hay inclemencias del tiempo, que no la pasen en la calle. Algunos de ellos, por diferentes motivos, no se quieren desplazar, entonces nosotros les acercamos sacos de dormir, mantas o bebida caliente, que es para atenderlos justo en el momento. Sí, es muy importante también esto, ¿no? Las personas que están en la calle en ese momento. Es decir, es verdad que no se puede obligar a nadie a ir a ninguna parte, y por eso dices que algunos no quieren ir, por lo que sea. Bueno, al final son los que peor lo pasan por eso, porque no tienen ningún techo y por diferentes problemas sociales que puedan tener, o bien no se quieren desplazar y se quieren quedar en donde se encuentren en ese momento. Hay que estar pendientes en ese momento de esa realidad también, ¿no? Claro, sí, todo se tiene en cuenta en los planes de emergencia, como dice el compañero de Cruz Roja. Está contemplada la unidad de albergue y asistencia, donde en caso de que se active un plan, se realizan todas esas actuaciones de atención a las personas que se encuentran en la calle. Están coordinadas a través del Servicio Municipal de Acción Social, y ellos se integran como colaboradores en la realización de esa función y esa atención. Está contemplado en los planes y se realiza incluso previamente a que se produzca una situación de emergencia, porque muchas veces no es necesario que se produzca una situación de emergencia o riesgo para que sí que se pueda dar un episodio en el que, sin ser una emergencia, esas personas tengan que ser atendidas. Para que se produzca una emergencia por bajas temperaturas, pues la temperatura tiene que ser muy baja. Sin embargo, con las temperaturas ya bajas, las personas pueden sufrir, pues, a nivel particular, riesgos muy puntuales. Entonces, esos casos no se activan planes todavía, porque no se han llegado a los umbrales de riesgo natural que conlleve la activación de un plan, pero los servicios municipales, por parte de Acción Social, ya se han puesto en marcha y han puesto sus protocolos a funcionar previamente. Y después, ¿qué parte de responsabilidad tiene la sociedad civil en colaborar? Que muchas veces, no, yo quiero ayudar. Bueno, ya no digo en situaciones de emergencia, especialmente de riesgo, sino en búsquedas, en rescates, en cosas de este tipo. Hombre, si en búsquedas, por ejemplo, búsquedas de personas desaparecidas en grandes áreas, es parte fundamental. Habéis hecho hace poco una en Campoamor, una señora que... Bueno, ahí en el complejo Vista Hermosa, una mujer de 70 años con Alzheimer, que fue una búsqueda y fue exitoso, porque también intervino ahí la unidad canina de bomberos de Alicante, y eso es. Estamos viéndola ahí. Y bueno, fueron 2 días en los que la mujer estuvo a la intemperie, y nuestra perra Piba, con Narciso Ayuso, que es el que en ese momento estaba trabajando, pues bueno, fue muy rápido, porque en función de la información, pues la perra fue buscando por una zona, pero ese día nos informaron de que probablemente podía estar por otra, ¿no? Entonces la perra salió, y creo que tardó 10 minutos en encontrar
a esta mujer y la encontramos por suerte en gran estado y la verdad es que fue todo muy bien. Es maravilloso, ¿no? Cuando pasan cosas así. Sí, por supuesto. Y además para nosotros es un subidón de adrenalina porque la reacción nuestra cuando apareció, bueno, fue abrazarnos entre nosotros, la hija estaba a nuestro lado y bueno, fue muy emotivo también. Creo que han ido a visitarla con la perra también, ahora que ya está bien. Han ido a hacer una visita. Hemos hecho la visita, pero que el tema de la colaboración ciudadana, este tipo de intervenciones, sí que supone una ayuda muy importante, muy importante. Pero esto hay que coordinarlo también. Sí, siempre existe un puesto de mando avanzado en el que se coordinan todas las actuaciones, porque no basta con salir a la calle y empezar a buscar, porque se trata de también optimizar recursos, porque una persona voluntariamente se va a hacer una búsqueda y es un recurso voluntario, y entonces se le asigna una zona desde el puesto de mando avanzado. Entonces lo que se trata es de evitar también incluso duplicidades que nos hacen perder mucho el tiempo. Un tiempo que no tenemos cuando se trata de una persona que bueno, puede pasar una noche, dos a la intemperie y es cuando... En este caso pasó desde el viernes hasta el domingo dos por la noches, mañana. Dos noches. Apareció, bueno, el aviso nos entró por la tarde-noche y bueno, se encontró, creo recordar, sobre domingo a las 11 de la mañana. 10:30, 11 fue cuando apareció. Qué buenas noticias estas, ¿no? Es verdad que después de... yo me imagino que estáis acostumbrados a muchísimas situaciones de emergencia, pero cuando se resuelve algo así, que es verdad que después de 2 noches con el frío que hacía en esos momentos, una señora con Alzheimer sola... Sí, pues, te temes lo peor, pero mira, hubo suerte y mira, la encontramos en buen estado. Aunque incluso cuando el resto de ciudadanos nos tememos lo peor, vosotros tenéis que actuar como con la mente puesta en que lo vais a encontrar, por ejemplo, ¿no? En este caso. Siempre, bueno, como bien decía, actuando siempre desde la calma y siempre muy bien coordinados con los demás organismos que estén actuando ante esa emergencia, depende de lo que se requiera, y sobre todo hacer, pues desde la calma, hacer una búsqueda razonable y eso, optimizar los recursos como bien decía el compañero. Estamos viendo también ahí algunos momentos en los que Cruz Roja está atendiendo a personas que han venido, que también esto se ha incrementado, la llegada de personas en pateras, en pequeñas embarcaciones hasta las costas de la provincia de Alicante. No sé si esto ha supuesto también un reciclaje en vuestra manera de trabajar y... Sí que ha variado un poco el tipo de emergencia, sobre todo aquí en la provincia de Alicante, donde la incidencia es mucho mayor en comparación con otros años, y también en las fechas. Tuvimos, creo que estas imágenes son del pasado de diciembre, que tuvimos una gran llegada, y también este mismo mes de enero. Y sí que pues siempre formando a los voluntarios y un continuo reciclaje de dar una buena atención al usuario que llega, al inmigrante en este caso. Vamos a seguir hablando de emergencias y ahora lo vamos a hacer de incendios forestales, porque también es verdad que hemos tenido algunos en la provincia, bueno, dentro de la ciudad en algunos domicilios y demás también, algunos rescates y así, pero incendios forestales en la provincia de Alicante también los ha habido. Le preguntábamos a Jorge Olcina en esa entrevista que teníamos sobre el cambio climático y también puso el acento en algunas de las causas. Veranos que estamos notando cada vez más cálidos suponen veranos peligrosos en ese sentido, ¿no? Si no gestionamos bien nuestros montes, no hacemos limpiezas, talas selectivas, ¿no? Limpieza de matorral, claro, veranos más cálidos con las olas de calor que estamos padeciendo son veranos muy favorables para que se produzcan incendios de grandes dimensiones, ¿no? Es verdad que también en una estadística larga cada vez tenemos menos incendios forestales, pero aquellos que tenemos son muy virulentos, ¿no? Hace un año tuvimos, bueno, entre Alicante, sur de Valencia, norte de Alicante, aquel espacio en Gandía y tal, que afortunadamente no llegó a afectar a nuestra provincia, pero fue un incendio muy virulento, ¿no? En muy pocas horas prendió una cantidad de monte y además de forma muy rápida. Y también este verano en Beneixama, también que ahí estuvimos cubriendo la noticia. Fíjate lo que dice,
en cuanto a la climatología y a los fenómenos de lluvias, viento y demás, fenómenos extremos cada vez más a menudo y más violentos, también los incendios, dice Jorge, que cada vez también son más violentos también por ese calentamiento. Sí, evidentemente, bueno, la masa forestal también, al tener mayor temperatura, enseguida se convierten en verdaderos polvorines. Evidentemente, bueno, empieza a arder y se nos va un monte en muy poquito tiempo. Por eso volvemos a incidir siempre en la prevención de los montes. El ciudadano también tiene que estar un poco concienciado que el monte lo tenemos que cuidar y tomar ciertas medidas de control para que no se produzcan o se produzcan los mínimos incendios forestales, porque también hay situaciones que no se pueden evitar. Es decir, cuando se produce una caída de un rayo, son situaciones que pueden derivar en un incendio forestal que nosotros no podemos... No se puede controlar. Evidentemente, ¿no? Sí que en ese caso tenemos que trabajar mucho por una pronta actuación en función de nuestros protocolos y sobre todo la vigilancia de los montes. La vigilancia de los montes es muy importante porque detectar un incendio incipiente no es lo mismo que detectar un incendio ya desarrollado. Entonces, ese incendio incipiente lo podemos trabajar, lo podemos acotar en muy poquito tiempo, pero claro, sobre todo es eso, ¿no? El tenerlo, actuar cuanto antes y controlarlo, vigilarlo y que no se nos vaya haya un incendio desarrollado que evidentemente ya no podemos controlar, o controlar siempre con tiempo y con la gran pérdida de la masa forestal. Y son especialidades diferentes, es decir, que ahí os juntáis también todos. Sí, bueno, en función de la gravedad que tenga ese incendio, a veces requieren ayuda, sobre todo cuando hay urbanizaciones cercanas y por cualquier motivo hay que desalojarlas. Entonces activan también por parte de Cruz Roja los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y se crean esos albergues para reubicar a toda esa población que pueda verse afectada. Y aparte también colaboramos con bomberos en tareas sobre todo de información de acceso a los montes, así como de prevención y vigilancia a través de nuestro Departamento de Medio Ambiente, que en verano hacen batidas por las diferentes montañas de la provincia para controlar, pues si ven algún conato de incendio o algo, pues siempre poder avisar al 112. ¿Cómo se controlan en este caso? Respecto a los incendios forestales, al igual que el resto de riesgos naturales, aunque los incendios forestales por un lado pueden ser naturales si son provocados por un rayo, por un efecto natural, o por otro lado también pueden ser considerados como riesgos antrópicos si han sido provocados por la acción humana, ¿no? Que a veces desgraciadamente así es. Pero bueno, son considerados dentro de los riesgos naturales a efectos de planificación de emergencias, el riesgo de inundaciones, de incendio forestal, riesgo sísmico, riesgo de nevadas. Para cada tipo de riesgo se elaboran los planes de emergencia para actuar ante una emergencia. Luego, por otro lado, lo que sí que tiene que haber previamente son los planes de, como decía David, de los planes de prevención de los riesgos. Por un lado puedes prevenir el riesgo y luego cuando viene la emergencia ya lo que tienes es que actuar, ¿vale? Entonces, por un lado hay que realizar planes de prevención, que son los que contienen las medidas que minimizan el riesgo, lo que decía mantenimiento, Jorge, de los montes, limpieza de las zonas forestales, limpieza, la protección de las zonas de cultivo, luego la responsabilidad también de los usuarios, como decía David, cuando vayamos al campo, pues... Entonces, los planes de prevención pues son competencia generalmente de los organismos de medio ambiente, dependientes de medio ambiente, y luego pues cuando ya se produce la emergencia o existe el riesgo de incendio forestal en emergencia, pues entonces ya cuando se activarían los planes de emergencia para dar respuesta a la situación declarada. Me he dejado los últimos minutos para preguntaros si el resto de ciudadanos somos prudentes o imprudentes. Me da la sensación de que cuando vemos un incendio, yo he asistido para informar a algunos de ellos, y vemos siempre curiosos alrededor con sus cámaras de fotos. El otro día en la borrasca Gloria también hay en los espigones del puerto, en la playa, gente haciéndose fotos y demás. Bueno, preguntábamos justamente en la playa del Postiguet algunas de las personas que nos decían que no lo habían visto nunca esto.
Vaya día, sí, pues parece que estamos mejor, los peores días del año en Alicante, porque venimos el sábado y nos vamos dentro de 2 horas. Suerte que el aeropuerto está abierto ya, ¿no? Ha vuelto a operar. Ha hecho mucho daño. Miedo. Pues sí, la verdad es que sí. Yo nunca la he visto. Llevo aquí 60 años casi. Así tanto no. Eso es que se ha salido la mar y entonces ha arrastrado todo lo que hay dentro, lo ha arrastrado para afuera. Y ha saltado hasta por allí, ha saltado hasta los puestos esos. Pero, no, hombre, no se comen. Yo, 54 años que llevo aquí, jamás he visto temporales, tanto como ahora no. Pues haciendo fotografías, tomando fotografías y viendo un poco el espectáculo, porque nos hemos dado una vuelta, bueno, me he dado una vuelta por ahí, aparte de que ver el espectáculo, cómo está la playa ha desaparecido totalmente. Yo no he visto, la verdad es que temporales en Alicante se han visto algunos, pero en este momento la verdad es que esto, yo creo que es un espectáculo verlo, pero es peligroso. Hace un instante había alguien por ahí con una tabla y yo creo que había que darle un par de hostias, porque vamos, meterse con una tabla conforme está el mar, la verdad es que es de una temeridad increíble. Bueno, lo decía este hombre de una manera, bueno, aparentemente un poco cómica, pero Esperemos es verdad que no la hayan llevado a la práctica, pero... pero es verdad que pasa, ¿eh? Sí que pasa. Sí, porque la gente hay veces que no conoce la potencia, la magnitud o la envergadura de, por ejemplo, este episodio, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno costero que hemos tenido durante estos días atrás, no es capaz de entenderlo, bien por desconocimiento o bien por su ansia de la acción de tomar una foto. Y entonces se llegan a cometer riesgos e imprudencias que pueden derivar en accidentes graves. Había mucha gente haciendo fotos ahí, ¿eh? En ese momento. Sí. Bueno, igual que ahora con el temporal que ha habido, que se recomienda a la gente pues, no salir a la mar o no ir a la playa, nos pasa igual en verano con la seguridad y la vigilancia de las playas. Hay bandera roja y se están bandera roja y hay gente que se está metiendo, entonces siempre hay que respetar lo que indiquen los organismos oficiales. Eso lo tendremos que decir una y otra vez por todos los canales. Es una labor de concienciación, de dar difusión de toda la información para que la gente tenga conciencia del riesgo, que afortunadamente no se tiene porque las actuaciones y pues no hay tragedias como a lo mejor hace 50 años, o cada vez pues eso se va... Porque hay más medios de rescate, también es verdad, ¿no? Y porque hay más prevención. Claro. Más prevención. Y entonces también se va perdiendo a lo mejor la conciencia del peligro y del riesgo. Y la gente también es más atrevida, un poco por las ganas de publicar en las redes sociales, ¿no? Imágenes llamativas y entonces pues sí hay que llamar a la prudencia y sobre todo difundir al máximo los consejos para cada situación, lo que se debe de evitar, las zonas que se deben de evitar y las medidas preventivas que a nivel particular los ciudadanos debemos de tomar, que es lo que tenemos en nuestra mano. Y que se eviten esas situaciones de riesgo, es verdad, ¿eh? Veíamos gente acercándose al límite, al espigón, haciéndose una foto, haciendo posturas, estas cosas que de repente viene una bocanada de viento y se los lleva por delante. Hay que evitar ese tipo de situaciones y después tenemos que recordar también algo, que nadie tiene la obligación de exponerse al riesgo por salvar a otro. Quiero decir que para eso estáis los cuerpos de emergencia, que nadie se tiene que tirar al mar para sacar a otro cuando el mar está movido, que nadie tiene que hacer estas cosas, que a veces también pasa, ¿no? Con el afán de querer... Se comprende la situación de que se pueda dar de que un familiar, un hijo haya caído al agua y tú lo des todo y te tires y realmente son situaciones que bueno, pues, son situaciones límite, que hay que verse en esa situación también para saber cómo actuar, ¿no? Bueno, no hablo bomberos, sino hablo cualquier ciudadano, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de un momento, una zona controlada, se intenta, pues eso, que dejar a los servicios de emergencia actuar y trabajar y no cometer imprudencias. Eso es vital. Pues ya lo saben, y que llamen al 112 y que enseguida se activa rápidamente todo el mecanismo. Muchas gracias, Roberto Rodríguez, por haber estado con nosotros. Gracias, Gloria, muchas gracias, y David también muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención, volvemos mañana.